Muy buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, aquí en Primera Página Televisión, donde analizamos cómo las decisiones económicas, la política monetaria y la tecnología modelan el mercado digital. El mercado de criptomonedas entra en la recta final del año con señales claras de cansancio. Bitcoin vuelve a perder niveles claves. Las principales monedas acompañan la corrección y el apetito por el riesgo sigue debilitando en un contexto de incertidumbre económica global. La atención de los inversores está puesta en Estados Unidos, donde los próximos datos de empleo e inflación podrían definir el rumbo a la política monetaria y con ello el comportamiento de los activos de riesgo. Mientras tanto, el mercado cripto se mueve entre la cautela, la volatilidad y decisiones estratégicas de grandes jugadores institucionales. Comenzamos con el termómetro cripto. El Bitcoin vuelve a caer por debajo de los $86,000 y arrasa a todo el mercado. La presión bajista se mantiene mientras los inversores esperan señales claras desde la economía de Estados Unidos. Veamos hoy cómo está el mercado. El mercado de criptomonedas opera con una tendencia claramente bajista. Bitcoin cotiza alrededor de los $85,900 con una caída cercana al 4% en la jornada y se mueve cerca de su nivel más débil de las últimas 2 semanas. La presión vendedora se mantiene y el rebote sigue sin aparecer. Ethereum, la segunda moneda más grande del mercado, cae más de un 6% y se ubica en torno a los $2,920. XRP, Solana, Cardano y BNB también registran descensos significativos, confirmando que no se trata de una corrección aislada, sino de una debilidad general del mercado. En el top 10 de las monedas estables concentra una parte creciente del volumen. Este comportamiento refleja una postura defensiva por parte de los inversores que prefieren reducir riesgo y mantenerse líquidos mientras el mercado define un rumbo más claro. El contexto es clave para entender este movimiento. Las criptomonedas vienen siguiendo de cerca la prolongada caída de las acciones tecnológicas a nivel global. El ajuste en el sector tecnológico, impulsado por dudas sobre el ritmo del crecimiento de la inteligencia artificial, redujo el apetito por activos de alto riesgo y las criptomonedas no fueron la excepción. A esto se suma la expectativa por los próximos datos económicos de Estados Unidos. El mercado espera las cifras de empleo y de inflación, dos indicadores centrales para la Reserva Federal a la hora de definir su política monetaria. Hasta no tener mayor claridad, los inversores optan por la cautela. Pero hay una señal técnica que refuerza el tono bajista al día de hoy. 75 de las 100 principales criptomonedas del mercado cotizan por debajo de sus promedios de precio más importantes, tanto de corto como de largo plazo. En términos simples, esto indica que la mayoría del mercado se mueve por debajo de su tendencia habitual, una señal de debilidad estructural. Para dimensionar este dato basta una comparación. En el mercado de acciones tecnológicas, solo el 29 de las principales empresas del índice Nasdaq muestran una situación similar. Esto deja en evidencia que la presión bajista es mucho más amplia y profunda en criptomonedas que en acciones. Entre las monedas más relevantes que muestran este comportamiento se encuentra Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB y XRP, que en conjunto representan cerca del 80% del valor total del mercado cripto. Cuando las monedas más grandes pierden fuerza, el impacto se siente en todo el ecosistema. Otro dato importante es que solo un puñado de criptomonedas muestra señales de agotamiento a caída. En la práctica, esto significa que la mayoría todavía tiene margen para seguir corriendo antes de encontrar un piso sólido. Por eso, muchos analistas advierten que la volatilidad podría continuar en las próximas semanas. En este escenario, el mensaje del mercado es claro. El cierre del año se perfila con más prudencia que con euforia. La recuperación dependerá en gran medida de señales macroeconómicas favorables y de un regreso del apetito por el riesgo. Ahora el termómetro cripto marca cautela, presión bajista y un mercado que espera definiciones antes de volver a apostar fuerte.
Y la caída del Bitcoin se intensificó con la apertura de Wall Street. En apenas una hora se liquidaron más de 200 millones de dólares en posiciones alcistas, aumentando la volatilidad y el nerviosismo del mercado. La presión vendedora se aceleró con el inicio de la sesión estadounidense. Bitcoin perforó los 87.000 dólares y llegó a tocar mínimos cercanos a los 85.900 en un movimiento rápido y agresivo que tomó por sorpresa a muchos operadores. En poco más de una hora se liquidaron más de 200 millones de dólares en posiciones apalancadas que apostaban a una subida de precio. Estas liquidaciones forzadas amplificaron la caída y dejaron en evidencia un mercado altamente sensible a cualquier cambio en el flujo de órdenes. Este tipo de episodios suele repetirse en fases de incertidumbre cuando el mercado carece de una narrativa clara y la liquidez se concentra en pocos niveles de precio. Los rebotes técnicos pueden aparecer, pero no necesariamente indican un cambio de tendencia. Mientras tanto, algunas empresas con grandes reservas de Bitcoin aprovecharon el retroceso para seguir acumulando, aunque sus compras no lograron cambiar el ánimo general del mercado. El mensaje es claro. Hoy pesa más el contexto macro que las decisiones individuales. Analistas coinciden en que el corto plazo seguirá marcando por la volatilidad, sin una señal contundente desde la política monetaria. El mercado podría seguir buscando un piso más sólido antes de intentar una recuperación sostenida. Y con Bitcoin rondando los 85.000 dólares, varias gestoras coinciden en un diagnóstico clave. El halving ya no define los ciclos del mercado y el precio responde cada vez más a factores macroeconómicos. Durante años, el halving fue el principal motor narrativo del mercado del Bitcoin. Sin embargo, ese patrón empieza a diluirse. La razón es estructural. La entrada masiva de inversores institucionales cambió la dinámica de oferta y demanda. Hoy la emisión anual de nuevos Bitcoin es inferior al 1%, lo que reduce el impacto de cada halving. En paralelo, fondos regulados, empresas y actores soberanos absorben volúmenes que superan ampliamente la oferta nueva. Esto se traduce en ciclos menos explosivos, pero también en correcciones más moderadas. Desde el 2024, las caídas desde máximos históricos han sido mucho más contenidas que en ciclos anteriores, lo que sugiere un mercado más maduro y menos dependiente de la especulación minorista. Bitcoin comienza a comportarse como un activo macro, sensible a las tasas de interés, la liquidez global y la confianza en las monedas tradicionales. El foco ya no está solo en la escasez programada, sino en el entorno económico global. De cara al 2026, las proyecciones siguen siendo optimistas, pero con una advertencia clara: a los retornos pueden ser menores y los tiempos más largos. El inversor necesita paciencia y una lectura más amplia del contexto. Y uno de los bancos más grandes del mundo da un paso que marca época. JP Morgan lanzó su primer fondo monetario tokenizado sobre la red Ethereum, llevando un producto financiero tradicional a la blockchain pública. JP Morgan avanza en una de las transformaciones más profundas del sistema financiero: la tokenización del activo del mundo real. El banco lanzó su primer fondo monetario tokenizado, un instrumento clásico de gestión de liquidez, pero operado directamente sobre la red de Ethereum. Este fondo, respaldado inicialmente con 100 millones de dólares del propio banco, está dirigido a inversores calificados y permite representar las participaciones mediante tokens digitales. En la práctica, eso significa que un activo financiero tradicional pasa a existir también dentro de una red blockchain pública. La importancia de este movimiento va mucho más allá del producto en sí. Los fondos monetarios son considerados instrumentos de bajo riesgo utilizados por empresas e instituciones para preservar capital y gestionar efectivo.
Que uno de estos productos migre a blockchain envía una señal clara de confianza tecnológica. La tokenización permite liquidaciones casi inmediatas, operación continua a las 24 horas y una mayor eficiencia en los procesos administrativos. En lugar de estar días para la liquidación de una operación, el intercambio de valor puede realizarse en cuestión de minutos. Para Wall Street, esto abre una nueva etapa. Bancos y gestoras buscan reducir costos, mejorar la transparencia y adaptarse a una generación de inversores que ya opera en entornos digitales. Para el ecosistema cripto, significa validación institucional en su forma más concreta. JP Morgan no es un recién llegado. Desde hace años experimenta con blockchain en entornos privados, pero esta es la primera vez que lanza un producto de inversión tokenizado directamente en una red pública. El mensaje es claro, la blockchain dejó de ser un laboratorio y pasó a ser infraestructura financiera. Este avance se enmarca en una tendencia más amplia. Grandes gestoras están explorando la tokenización de bonos, acciones y fondos, anticipando un futuro donde una parte significativa del sistema financiero opere sobre blockchain. La clave es entender que no se trata de una moneda cripto, sino de una modernización del sistema financiero tradicional con implicaciones a largo plazo para la forma en que se mueve el dinero. Y MetaMask, una de las billeteras digitales más utilizadas del mundo, da un giro estratégico y ahora permite operar Bitcoin de forma nativa. Un paso clave hacia un ecosistema cripto más integrado y fácil de usar. MetaMask fue creada originalmente para el ecosistema Ethereum, pero con el tiempo entendió una realidad clave. Los usuarios no operan en una sola red. Hoy el mercado es fragmentado y moverse entre blockchains suele ser complejo y confuso. Con la integración nativa de Bitcoin, MetaMask permite comprar, enviar, recibir e intercambiar la principal criptomoneda directamente desde su billetera sin depender de versiones representadas ni de soluciones externas. Este avance implica un desafío técnico importante. Bitcoin y Ethereum funcionan bajo reglas distintas, con direcciones, tiempos y estructuras propias. Integrar Bitcoin de forma nativa significa gestionar directamente su red, algo que pocas billeteras han logrado de manera sencilla. Desde el punto de vista del usuario, el impacto es claro: menos pasos, menos fricción y mayor control sobre los activos. En un mercado donde la experiencia de uso sigue siendo una barrera de entrada, este tipo de mejoras pueden acelerar la adopción. La estrategia de MetaMask apunta a convertirse en una puerta de entrada integral al ecosistema cripto, unificando distintas redes bajo una misma interfaz. Esto no solo beneficia a usuarios minoristas, sino también a perfiles más avanzados que operan en múltiples entornos. Además, la integración de Bitcoin llega en un momento clave. A medida que intereses institucional crece, la necesidad de herramientas simples, seguras y versátiles se vuelven central. Las billeteras ya no compiten solo por seguridad, sino por facilidad y alcance. Este movimiento refleja una tendencia de fondo. El futuro del ecosistema no pasa por elegir una sola red, sino por conectar todas de forma eficiente. Y en ese camino la experiencia del usuario será tan importante como la tecnología. Y en el cierre del año, una plataforma de finanzas descentralizada queda bajo la lupa. BitNest enfrenta denuncias por retrasos en pagos, falta de trazabilidad y contradicciones en su comunicación oficial. Una situación que enciende alertas para los usuarios. En los últimos días comenzaron a multiplicarse las denuncias de usuarios de BitNest, una plataforma que se presenta como un ecosistema de finanzas descentralizadas basadas en nodos, bucles de inversión y un token propio. El punto común de los reclamos es claro: retrasos en los pagos y dificultades para registrar las transacciones en la blockchain. Entre el 11 y el 14 de diciembre, numerosos usuarios reportaron demoras que van desde varias horas hasta más de 48 horas en la devolución de fondos vencidos.
En algunos casos los pagos llegaron, en otros la espera continúa, sin explicaciones verificables. Uno de los elementos más preocupantes es la ausencia de identificadores de transacción. Sin ese comprobante, el usuario no puede verificar el estado del pago de un explorador público, lo que traslada a toda la confianza a la gestión interna de la plataforma. En paralelo, aparecen casos de micropagos que sí se procesan con rapidez, devoluciones pequeñas de 10 o $20 que se utilizan como prueba de funcionamiento, mientras montos mayores permanecen bloqueados. Esta combinación suele ser una señal de alerta conocida en el ecosistema cripto. La comunicación oficial tampoco ayuda. Bitness negó aplicar criterios selectivos según el monto, pero no ofreció documentación técnica ni auditorías independientes que respalden sus explicaciones. Las respuestas llegan tarde y cambian con el paso de los días. A esto se suma una moderación estricta en los canales oficiales. Usuarios denuncian eliminación de mensajes y restricciones a debates sobre los retrasos bajo el argumento de evitar confusión o intentos de estafa externos. El caso escala cuando comienzan a aparecer denuncias públicas fuera de los canales oficiales, incluso con las referencias a bloqueos de cuentas y umbrales mínimos de retiro. Si bien estas acusaciones aún no están confirmadas, la convergencia de testimonios refuerza la necesidad de cautela. La lección es clara. En un entorno donde hay trazabilidad pública ni auditorías externas, la confianza reemplaza a la verificación. Y en el mundo cripto, eso siempre implica un riesgo elevado. Y revisemos ahora las noticias rápidas que también están moviendo el ecosistema en las últimas horas. Donald Trump vuelve a aparecer en el radar cripto. Su empresa American Bitcoin superó a Procap y se convirtió en una de las compañías con mayores reservas corporativas de Bitcoin. El movimiento refuerza la tendencia de empresas vinculadas a figuras políticas que incorporan criptoactivos como parte de su estrategia financiera. En Estados Unidos, los mercados de futuros de XRP y Solana se preparan para su llegada a la Bolsa Mercantil de Chicago. Este paso abre la puerta a mayor participación institucional y podría aumentar la liquidez de ambos activos, acercándolos al camino que recorrieron Bitcoin y Ethereum en años anteriores. En el Reino Unido, un tribunal rechazó la demanda de inversionistas de Bitcoin SB contra varios exchanges. La corte determinó que las plataformas no tenían la obligación legal de listar el activo, un fallo que refuerza la autonomía de los exchanges y sienta un precedente relevante para futuros litigios. Y desde Asia, Japón avanza en el desarrollo de una moneda estable vinculada al yen. El grupo financiero SBI, la empresa tecnológica Startup planean lanzar un proyecto regulado en el 2026 bajo un nuevo marco legal que busca competir con las monedas digitales privadas en pagos y comercio. Y en el frente corporativo, una empresa estadounidense anunció una inversión de $300 millones en acciones vinculadas a Ripple. El movimiento refleja la confianza de algunos inversores en la expansión de ecosistemas de pagos transfronterizos basados en blockchain. Y en el sector de monedas estables, PayPal dio un nuevo paso al integrar su dólar digital en protocolos de finanzas descentralizadas mediante el producto de ahorro. La iniciativa busca ofrecer rendimientos a usuarios tradicionales sin exponerlos directamente a la volatilidad del mercado. Y así llegamos al final de esta edición, un mercado que entra en la recta final del año con presión bajista, señales técnicas débiles y un inversor que hoy privilegia la cautela por encima del entusiasmo. Mientras los precios corrigen, las instituciones siguen avanzando, la infraestructura se consolida y la tecnología continúa integrándose al sistema financiero tradicional. El mensaje vuelve a ser claro. El mercado puede ser volátil, pero la información y el contexto siguen siendo la mejor herramienta para tomar decisiones. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.